Esta Muchas conferencia gracias. comenzará a grabarse. Listo, el escenario es suyo, doctora. Bien. Buenas tardes a todos, agradezco nuevamente la invitación. Es un placer para mí compartir con ustedes una clase más y me alegra que cada día se vayan sumando más colegas. La vez pasada escuché una excelente plática del doctor Milor de nefropatía por IgA y pues, la verdad me gusta mucho aprender de todos. A mí me invitaron en esta ocasión a presentarles la podocitopatía. Va a ser un repaso general. Lo más importante es ver los hallazgos histológicos, que es la parte que nos toca a nosotros, para ver cómo se diferencian las estructuras o las lesiones histológicas y poderlas interpretar. Como siempre les digo, la comunicación es por escrito entre nefrólogos y nefropatólogos. Sin más preámbulos, pues empezamos. Bueno, las podocitopatías. El podocito posee un rol central en el desarrollo de las proteínas y del síndrome nefrótico. La podocitopatía es una red compleja de proteínas y genes que involucran principalmente los podocitos. Estos podocitos tienen tres estructuras fundamentales que se fijan a la membrana basal glomerular y junto con todo esto hacen la función de filtración glomerular. Aparentemente los podocitos pues son pequeñas estructuras diminutas, pero dentro de todas estas estructuras tienen una infinidad de proteínas que hacen una unión entre la membrana basal y el endotelio fenestrado de los vasos o las células endoteliales para hacer el proceso de filtración. Los dominios o cómo se dividen los podocitos se dividen en tres dominios: el dominio apical, el dominio de diafragma y el dominio basal. Cada dominio tiene estructuras o proteínas distintas que nos sirven como proteínas de anclaje, proteínas de estructura, de conservación de la estructura del podocito y de la membrana basal y estructuras para el filtrado glomerular. En la siguiente imagen vamos a verlo de un poquito más específico, es decir, las proteínas estructurales son aquellas que mantienen la función del podocito. Estas principalmente están compuestas por actina, que es la que mantiene la unión del podocito con la membrana basal glomerular. Otras de las proteínas que ayudan al componente estructural de esta unión son la actinina, la proteína de epitelial glomerular y la podocalcilina. Las proteínas de anclaje son las que fijan los pedicelos y abrazan la membrana basal glomerular, incluyen los distroglicanos, la integrina y la megalina. Y las proteínas de barrera de filtración, pues son las proteínas nefrina, porosina y la proteína de 2-AP. Todas estas proteínas, y aún son muchísimas más proteínas, que son las que mantienen esta unión de los podocitos, pedicelos y el sistema de filtración. Mantienen la hendidura, se me olvidó el nombre ahorita, donde está el podocito y podocito, la filtración de hendidura y permiten que no pasen las macromoléculas. Los mecanismos de la proteinuria nefrótica son: se altera la permeabilidad glomerular por la falla en la barrera de filtración, altera el citoesqueleto de actina, se altera la carga aniónica del dominio apical y se pierde el podocito, alterando la síntesis de la matriz extracelular. Todos estos cambios el síndrome nefrótico en las podocitopatías es complejo
porque definitivamente no tenemos una etiología específica para poder determinar qué lo está ocasionando. En muchas ocasiones, por ejemplo, en las pogocitopatías de tipo enfermedad de cambios mínimos, la etiología es idiopática, realmente a veces no se sabe cuál es la causa. En pacientes o en pacientes afroamericanos se ha visto que actúa la lipoproteína POL1, el cual ocasiona este síndrome nefrótico, esta alteración de la pérdida de los podocitos de la membrana basal glomerular. Y, por ejemplo, en las glomerulosclerosis focal y segmentaria, pues hay infinidad de causas genéticas, causas tóxicas, causas medicamentosas. Entonces, realmente englobar una etiología en una pogocitopatía es muy difícil. Es un estudio integral donde tenemos que participar el nefrólogo, el genetista, estudios de laboratorio, una historia clínica exhaustiva, muy completa, porque, híjole, encontrar la etiología de las pogocitopatías es completamente difícil, y más cuando definitivamente se clasifican como idiopáticas. El mecanismo de daño se los quise reflejar en esta imagen. En la parte derecha, donde se ve la membrana basal glomerular, se ve la membrana trilaminar con la presencia de los podocitos, donde se fijan los pedicelos y se ve los endotelios fenestrados. Esto es lo que comprende el sistema de filtración. Cuando hay daño de los podocitos, ya sea un daño externo causado por anticuerpos, por citocinas, por toxinas, esta barrera de filtración y esta adhesión de los podocitos empieza a tener un daño dependiendo de cuál sea la etiología. ¿Qué pasa con este daño? Bueno, la membrana basal pierde su negatividad, los podocitos se empiezan a fusionar, lo que se le llama proceso de sustitución, cuando se pierde el espacio entre podocito y podocito, y cuando realmente está completamente destruida esa unión del podocito con la membrana basal glomerular, se desprende totalmente de esos podocitos y se pierde totalmente la barrera de filtración. El síndrome nefrótico tiene complicaciones y se asocia clínicamente y por laboratorio con presencia de proteinuria, edema, hipoalbuminemia, hiperlipidemia, hipertensión. Estos datos pues son más clínicos, estos lógicamente ustedes lo saben mejor que yo, pero se los quise poner como complemento. Los efectos clínicos de la proteinuria nefrótica, bueno, son bastantes. Puede tener mayor riesgo de infecciones, disfunción hormonal, osteodistrofias, déficit de crecimiento, hipotiroidismo, anemias, hay más riesgo de infecciones y también hay más riesgo de tromboembolismos. El síndrome nefrótico puede ser primario, secundario y congénito. De los primarios, pues tenemos la enfermedad de mínimos, la esclerosis focal y segmentaria, y también la membranosa. Las diferencias entre la membranosa y las pogocitopatías es que uno está mediado por complejos inmunes y la enfermedad de cambios mínimos no hay depósitos de complejos inmunes dentro de las lesiones. Las secundarias pueden ser inmunológicas, infecciosas, neoplásicas, y también está asociada a las drogas. Y el tipo congénito, que son encontradas principalmente en pacientes pequeños, menores de 3 años de edad, es cuando se identifican o podemos pensar que el síndrome nefrótico, la pogocitopatía encontrada en estos pacientes, está asociada más a mutaciones como la nefrina, que está asociada al síndrome finlandés, o la alteración de la pogosina y la proteína C2P. El daño al podocito y el síndrome nefrótico puede estar constituido en 3 variantes, que es la enfermedad de cambios mínimos, la esclerosis focal y segmentaria y la esclerosis mesangial. La esclerosis mesangial, muchos autores la han querido involucrar dentro de las lesiones esclerosantes y segmentarias. Sin embargo, la etiología es mutación de otro gen que produce síndrome nefrótico más agresivo y una respuesta o poca respuesta a los esteroides. Empezamos con la enfermedad de cambios mínimos. La enfermedad de cambios mínimos tiene varios sinónimos, o ha tenido varios sinónimos. Se le conoce como pogocitopatía, nefrosis lipoide nula, síndrome nefrótico con cambios mínimos, glomerulopatía de cambios mínimos. Como podemos ver en la imagen, pues si recuerdan en la clase o en la clase pasada que dijimos la importancia de la biopsia renal y
Les comentaba yo que parecía como un arbolito. Enfermedad de cambios mínimos, su nombre lo dice, absolutamente no se ven cambios dentro de la morfología o la estructura del glomérulo. Se ve un glomérulo con un penacho glomerular abierto, de asas capilares totalmente abiertas, el espacio urinario totalmente despejado, no hay proliferación mesangial, de células mesangiales, no hay lesiones que unan asas capilares con asas capilares, no hay asas capilares que se peguen o se adhieran a la cápsula de Bowman, no hay células inflamatorias, realmente estamos viendo un glomérulo de aspecto normal por microscopía de luz. La prevalencia de la enfermedad de cambios mínimos es mayor en niños menores de 10 años, 50% en su presentación. En adolescentes se presenta en un 50% y los adultos en un porcentaje del 25%. La presentación clínica, pues sabemos que es típica, es hipertensión, proteinuria, hipolinemia, edema, hipercolesterolemia. Y macroscópicamente los riñones se ven riñones crecidos, pálidos, edematosos, hinchados y con una superficie lisa y brillante por el mismo edema del riñón. Los hallazgos microscópicos, podemos ver este glomérulo normal, se ve aquí la mácula densa, el polo distal. Las asas capilares abiertas, el espacio mesangial se ve discreto, no se ve amplio, se observa la presencia de podocitos y se observa la presencia de células endoteliales. Si vemos todo este penacho glomerular, está totalmente macroscópica, y por microscopía de luz se ve de características normales. El espacio urinario no tiene por qué tener contacto con el penacho glomerular y la cápsula de Bowman está adelgazada e íntegra sin interrupciones o rupturas de la misma. Las membranas basales son más delgadas que las membranas basales del túbulo, lo que nos indica o es comparativo de que las membranas no están sufriendo ningún daño en la membrana basal. Perdón. En la microscopía electrónica podemos ver la membrana basal trilaminar, se ve discretamente adelgazada, pero lo más importante es ver esta zona densa, continua, que corresponde a los podocitos. Ya no se ven esos podocitos separados, como la imagen que habíamos visto previamente, como se ve en esta imagen de abajo, se ven podocitos completamente separados. Se ve la fusión o el fenómeno de sustitución, y aquí se están desprendiendo los citoplasmas de los podocitos, que son una formación de microvellosidades de los mismos. Allá arriba está el podocito como tal, bueno, son el podocito con edema. Aquí vemos otro glomérulo, esta es la tinción de Masson, la puse intencionadamente para que vean la cápsula de Bowman muy bien definida, donde se ve el espacio urinario completamente despejado, las asas capilares se ven muy bonitas, muy abiertas, el espacio mesangial se ve discretamente, pues de hecho no se ve tan prominente, se ven las células endoteliales y no hay áreas de esclerosis, no hay áreas de fusión, no hay áreas de color azul, que es lo que representa la colágena o la fibrosis dentro del glomérulo. En esta microfotografía volvemos a ver, la membrana basal glomerular, donde vemos nuevamente esta densa línea que está por arriba de la membrana basal glomerular, donde no se ven los espacios entre podocito y podocito. Se ve fusionado totalmente las células, los podocitos, se pierde el diafragma de hendidura y se pierde totalmente el sistema de filtración. Esta es la parte de la luz vascular y acá se observa lo que es el podocito, el cuerpo del podocito. Y volvemos a ver esta microfotografía ultraestructuralmente hablando, donde podemos ver la presencia de estas microvellosidades características.
y la fusión de los podocitos. Si se fijan, la membrana basal glomerular no tiene presencia de irregularidades, ni se observan depósitos electrodensos dentro de ella. No hay más hallazgos característicos de esta patología de la membrana basal glomerular. En el momento en que nosotros encontremos depósitos electrodensos dentro de la membrana basal, tenemos que descartar que se trate de otra etiología con una podocitopatía agregada. En esta imagen se ve con mayor claridad cómo se ve el endotelio fenestrado, la membrana basal glomerular y los podocitos fusionados, o el fenómeno de sustitución. Esta es la membrana basal normal. Comparada con esta, vemos este proceso de borramiento. La inmunofluorescencia es negativa porque no tenemos depósitos de complejos inmunes. Sin embargo, en lesiones o cuando se ven lesiones que pueden tener esclerosis o hay fibrina, se puede ver presencia o trazas de inmunoreactantes como es el IgM y el complemento C3C, pero son de patrón inespecífico, se ven en parches, no tienen una localización fina, no es epi, ni subendotelial, ni membranoso, realmente es un pegado inespecífico que no le damos una interpretación. Ahora, sí puede haber una podocitopatía asociada a IgM y a C3C, pero tenemos que ver dónde está localizado, cómo está el cuadro clínico y cómo son las características histológicas de esta etiología. La enfermedad de cambios mínimos debe de ser completamente negativa. Los hallazgos ultraestructurales, ya los había comentado anteriormente, son la degeneración microvellosa, que se ve como estas bolitas, o esta lluvia de celulitas que se ven por arriba de los podocitos fusionados. Edema de los podocitos, se ven los podocitos hinchados, todos. Borramiento de los pedicelos, que se ve esta franja densa por arriba de la membrana basal, que no son depósitos electrodensos. Por debajo se ve esta membrana basal muy delgadita, sin depósitos o manchas negras que corresponden, y se ve discretamente adelgazada la membrana basal. En una imagen más de acercamiento, les pongo más imágenes de microscopía electrónica porque realmente los hallazgos que vamos a observar van a ser ultraestructurales. No vamos a ver absolutamente hallazgos por microscopía de luz que nos sugieran, si aquí este glomérulo se le ve la fusión del podocito en el microscopio de luz. No, todas las enfermedades de cambios mínimos tienen que hacerse el diagnóstico por microscopía electrónica, claramente con la historia clínica y todos los antecedentes que podamos obtener del paciente. Y aquí se ve muy bonita esta imagen, donde podemos ver esta membrana basal glomerular normal, con la presencia de los pedicelos, la separación entre podocito y podocito, cómo se está atrapando, aferrando la membrana basal íntegra, y este es el espacio de la luz del capilar. Aquí en detalle se ve la hendidura de filtración, la membrana basal glomerular y los podocitos adheridos a ella. Aquí hace mucho calor, la verdad, discúlpenme, pero estoy como en un cuarto muy caliente y hace bastante. En la imagen de abajo podemos observar esta fusión universal o esta fusión lineal de los procesos podocíticos, que es la que permite o la que provoca que no se lleve a cabo este proceso de filtración. Fusionándose los podocitos, esto se va a interpretar como salida de proteínas a través de la membrana basal glomerular. Los túbulos también tienen cambios. Sin embargo, no son cambios tan evidentes, pero cuando los hay, podemos encontrar vacuolas dentro del epitelio, del citoplasma, del epitelio tubular, como se ven aquí estos espacios claros. Se ven gotitas hialinas. Algunas veces se ven túbulos dilatados, especialmente en enfermedades asociadas a glomerulopatías o podocitopatías de etiologías genéticas. Y estas estructuras que se ven son gotitas de reabsorción de proteínas. Esos son los cambios supraestructurales que podemos ver en los túbulos. Los diagnósticos diferenciales de enfermedad de cambios mínimos pues pueden ser nefropatía asociada a IgM o a depósitos
dominantes de IgM, nefropatía por C1q, nefropatía por IgA. Puede estar asociada la nefropatía por IgA a enfermedad de cambios mínimos, ¿sí? ¿En qué caso lo podemos sospechar? Lo sospechamos cuando hay depósitos dominantes de inmunoreactante de IgA. Sin embargo, clínicamente el paciente manifiesta síndrome nefrótico o proteinuria nefrótica repetitiva. Nosotros tenemos que poner una observación y comentar que probablemente esa proteinuria de rangos nefróticos está asociada a enfermedad de cambios mínimos y es necesario realizar el estudio de microscopía electrónica para poder asociar las dos entidades en este caso, en este paciente. La hipercelularidad mesangial difusa y el síndrome nefrótico congénito. La diferencia, o cómo hacemos nosotros el diagnóstico diferencial, pues todo es histológico. Por ejemplo, la hipercelularidad mesangial difusa, podemos ver esta imagen que se ve un glomérulo como más celular, pero la celularidad, pues, se ve en hipercelularidad mesangial, donde hay proliferación de células mesangiales y no hay irregularidades de la membrana basal y tampoco hay depósitos de complejos inmunes. La glomerulosclerosis focal y segmentaria fue descrita por primera vez en 1925. Arnold Rich describe glomerulosclerosis juxtamedular en niños con síndrome nefrótico en 1957 y es reconocida hasta 1970 como glomerulosclerosis focal y segmentaria, y la variante colapsante es reconocida en 1980 por Mark Weiss. Siempre ha sido como complejo o difícil, de hecho para todos creo, poder diferenciar por qué es focal y por qué es segmentaria. Cuando es una lesión focal, habla de todos los glomérulos, todo el parénquima renal. El daño es localizado en una parte del glomérulo o del 100% de los glomérulos, cuántos glomérulos están afectados. Y segmentario se refiere a solamente un glomérulo con daño de lesión esclerosante en alguna zona de ese glomérulo, que vamos a ver la clasificación más adelante. Entonces, aquí sí es muy, muy importante diferenciar por qué es focal y por qué es segmentaria, porque siempre nos confundimos. Focal habla del parénquima como tal y segmentaria habla de la lesión segmentaria del penacho glomerular. La definición de esclerosis focal y segmentaria es la cicatrización glomerular por acumulación de colágeno tipo 4 que afecta solo una porción del penacho glomerular. Pueden ser por causas primarias o idiopáticas y pueden ser secundarias genéticas asociadas a virus o a drogas. La prevalencia es del 20% en niños y 40% en adultos. Presentación clínica, pues proteinuria en rango nefrótico, hematuria y alteración en la creatinina y nitrógeno urémico en sangre. Los pronósticos son totalmente diferentes en la enfermedad de cambios mínimos y enfermedad focal y segmentaria. El pronóstico es mejor en enfermedad de cambios mínimos, ya que es una lesión subletal del povocito, y en la enfermedad focal y segmentaria es una lesión letal y la etiología es diversa. Por eso la respuesta o el pronóstico es desfavorable en la focal y segmentaria. Las etiologías pueden ser sindromáticas o no sindromáticas, asociadas a virus, asociadas a drogas, asociadas o son adaptativas. Las que son por sindromáticas siempre están asociadas a alteraciones genéticas, como es el síndrome de Dennis-Drash o el síndrome o alteraciones de la laminina B2 y la CQ2, que dan síndromes, por ejemplo, el síndrome de Pearson, que también dan encefalopatías y daño renal. Y las asociadas a virus, pues aquí está el VIH, el BK, citomegalovirus, parvovirus, enfermedad de Epstein-Barr. Las asociadas a drogas, principalmente interferón beta y alfa, esteroides, inhibidores de calcineuridina y la heroína.
Y las adaptativas principalmente son por hipertensión, nefropatía por reflujo, oligomeganefrona, bajo peso al nacer y la obesidad. Principalmente estas están dadas por hiperfiltración y por estrés del podocito. La clasificación que nosotros usamos en la glomerulosclerosis focal segmentaria se llama la clasificación de Columbia e incluye 5 tipos. Algunos autores han tratado de separar la glomerulopatía o la podocitopatía de tipo colapsante porque es de peor pronóstico y es más agresiva, sin embargo todavía nosotros la incluimos dentro de esta clasificación. La diferencia de cada variante depende de cómo lo vemos nosotros histológicamente hablando. Es decir, la variante colapsante, nosotros tenemos que evaluar el penacho glomerular. ¿Qué pasa con ese penacho glomerular? Hay que evaluar su estructura. En la colapsante, como su nombre lo dice, se colapsan las asas capilares. Con un solo glomérulo que veamos con ese daño crónico, ese daño de colapso, puede ser muy segmentario o puede ser global. Con ese glomérulo podemos hacer el diagnóstico de glomerulosclerosis focal y segmentaria colapsante. Esta entidad puede tener cualquiera de las otras variantes, sin embargo, tenemos que catalogarla como glomerulosclerosis focal y segmentaria de tipo colapsante porque es la de peor pronóstico y es la que no responde a un tratamiento. La tipo TIC o de la punta, esta es característica porque es importantísimo ver que las asas capilares se estén herniando hacia el túbulo proximal o que tenga contacto con el túbulo proximal. Ahorita en un segundo les voy a mostrar imágenes, pero es para poder hacer o comprender cómo nosotros hacemos la diferencia histológica de cada variante. La TIC o la de la punta se excluye la colapsante o la periliar y pues es de mejor pronóstico. De todas es la de mejor. La celular, esta variante nos muestra un glomérulo muy celular con presencia de células inflamatorias, células endoteliales, células espumosas que hacen que el glomérulo se vea obliterado, pero por celularidad, no por colapso ni por lesiones esclerosantes. Aquí tenemos que excluir la variante colapsante y la variante de la punta. La periliar, esta normalmente está asociada a una glomerulopatía secundaria y como su nombre lo dice es periliar porque la lesión esclerosante se observa específicamente al lado o en la lesión o en las áreas de las arteriolas aferentes y aferintes. Ahí está esa lesión muy característica. Y la inespecífica, bueno, esa se dice inespecífica cuando no hay colapsante, cuando no hay punta, cuando no hay celular y cuando no hay periliar, entonces nosotros le llamamos inespecífica. ¿Cuáles son las características morfológicas que podemos encontrar de acuerdo a la variante? La colapsante, nosotros podemos encontrar hiperplasia de los podocitos por alteración del citoesqueleto, de hipertrofia del citoesqueleto y crecen esos podocitos y puede dar esta imagen como de medias lunas. La de la TIP, la celular y la periliar puede tener depósitos hialinos, bueno, puede tener presencia de hialinosis, de hipercelularidad mesangial, puede haber o no, pero aquí es un conjunto de revisar todo ese penacho glomerular. Es más fácil para mí explicarlo con imágenes. Leído, la verdad, cuesta un poco de trabajo, pero se los quise poner porque como se queda grabada la plática, pueden hacer la correlación por escrito y por imagen. Ustedes comprenden más por escrito y nosotros comprendemos más al momento de explicarlo gráficamente. El patrón no específico, como les decía, es el tipo más frecuente, es la adhesión de los capilares glomerulares a la cápsula de Bowman
tiene leve hipercelularidad mesangial, no cumple criterios de otras variantes y tiene una distribución cortical de pronóstico intermedio. Como podemos ver en esta imagen, pues aquí está el penacho glomerular, este es el polo vascular, y podemos ver esta fusión o este pegamiento donde no podemos definir bien las asas capilares y se están pegando hacia el espacio urinario y la cápsula de Bowman. Sin embargo, no está ni en el espacio urinario, ni en el, ni en el espacio vascular, ni en el espacio urinario. Por lo tanto, la lesión de la punta y la lesión perivascular se descarta. Y como está adherida, pero se ven despejadas las células, las asas capilares restantes, no se ve celularidad. Por lo tanto, se descarta la variante celular. Aquí podemos ver este glomérulo que casi ocupa la totalidad del espacio glomerular o del espacio urinario. Se ve esta lesión con hialinosis pegada totalmente a la cápsula de Bowman, pero todavía alcanzamos a ver asas capilares abiertas. En esta imagen se ve más específico esta lesión esclerosante, donde está pegada la cápsula de Bowman, pero no podemos definir si está, más bien no podemos llamarlo de la punta y no podemos llamarlo periliar porque no se ven esas estructuras, pero tampoco podemos llamarlo celular. Y como podemos ver ultraestructuralmente, lo que estamos viendo acá, pues es la fusión de los podocitos con todas estas lesiones que se ven esclerosantes de los podocitos. La variante de la punta se define como al menos una lesión comprometiendo el dominio de la punta. En esta imagen podemos ver el polo urinario donde el asa capilar se está herniando, se está metiendo dentro de este túbulo. En este momento se descartan todas las demás variantes, exceptuando la colapsante. Recordemos que si hay una lesión colapsante le damos más peso a la colapsante. Y la adherencia del penacho glomerular está cerca del túbulo. Se puede ver hipercelularidad mesangial y puede haber hialinosis y células espumosas. Aquí se ve muy bonita esta imagen donde el penacho glomerular está completamente herniándose dentro del túbulo proximal. Vemos este espacio urinario despejado y se ven las asas capilares abiertas. Esta es la tinción de Masson. Yo les puse esta para que veamos cómo se está herniando y cómo se ve esta lesión que es llamada de la punta o lesión de tip. Aquí tenemos nuevamente otra imagen histológica, esta es la tinción de plata. Volvemos a ver esta lesión que se está yendo las asas capilares hacia el túbulo proximal, se lo está comiendo el túbulo, se están herniando las asas capilares y se ve despejado totalmente el espacio urinario. Aquí podemos declarar la lesión de la punta. Y como mencionaba, pueden verse células espumosas, sin embargo, esto no puede clasificarse todavía como una célula. La periliar, al menos un glomérulo con hialinosis, podemos ver que esta es la zona vascular y vemos esta lesión. Cuando se ve histológicamente se ve pegosteado, se ve una mancha o se ve un aspecto amorfo en la región periliar, lo primero que debemos de pensar es que es una lesión esclerosada. Esta lesión esclerosada se ve en la parte vascular y la primera impresión o lo que nosotros debemos de sospechar es que este tipo de glomerulopatía o este tipo de variante es descartar que sea una lesión secundaria a una entidad como puede ser hipertensión, obesidad, falla cardíaca, oligomeganefrona o nefropatía por reflujo. Se ve gotitas hialinas, se ve el glomérulo crecido, casi no se ve el espacio urinario y algunas ocasiones en la inmunofluorescencia, como mencionábamos, se ven depósitos inespecíficos por el daño, por la esclerosis, atrapa anticuerpos, pero no son específicos. Pues normalmente el fibrinógeno y la IgM pueden tener estos depósitos inespecíficos en las zonas de esclerosis.
La variante celular es un glomérulo con hipercelularidad endocapilar, compromete el 25% del penacho glomerular, ocluye las luces capilares, puede haber apoptosis, cariorexis, fibrina, y la celularidad está debida por células endoteliales, linfocitos, polimorfonucleares y macrófagos. Como podemos ver aquí, la variante celular se puede confundir con otras entidades, por ejemplo, una posinfecciosa. Sin embargo, la herramienta fundamental que nos hace separar o identificar la celular con una infecciosa por el tipo de característica morfológica, pues es la inmunofluorescencia, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver en esta microfotografía cómo se ven las asas capilares obliteradas, pero por presencia de células inflamatorias que se ven aquí, linfocitos, no se ven las asas capilares despejadas y el penacho glomerular se ve adherido hacia la cápsula de Bowman. Entonces, cuando veamos estos glomérulos tan llenos de células, sin depósitos de complejos inmunes, podemos sospechar que sea una glomerulosclerosis focal segmentaria de tipo celular. Aquí podemos observar células espumosas, igual no se ven las asas capilares. Puede haber hiperplasia de los podocitos, si se fijan, hay un glomérulo demasiado grande y no se ve el espacio urinario porque se ven los podocitos hinchados, gordos. Y en esta microfotografía, aquí se alcanzan a observar asas capilares abiertas, hay proliferación de las células mesangiales, pero lo que llama la atención es esa hipercelularidad endocapilar, que es predominantemente por células inflamatorias. Y la variante colapsante, que es la variante más agresiva, pues aquí podemos observar esto. Compárenlo con las imágenes previas, podemos ver que el espacio urinario está totalmente obliterado, pero si nosotros somos demasiado minuciosos, pudiéramos pensar que esta pudiera tratarse de proliferación extracapilar. Pues, pues tenemos que hacer el estudio integral de acuerdo con los datos clínicos para poder descartar o poder descartar una enfermedad mediada por complejos inmunes, por la inmunofluorescencia. Y lo que vemos aquí es la hiperplasia de los podocitos, pero veamos estas asas capilares. Estas asas capilares se ven gruesas, pero no se ven las típicas asas en forma de arito, de anillo. Se ven unas asas colapsadas, apachurradas, que comprimen el penacho glomerular. Y en la inmunofluorescencia puede ver atrapamiento de inmunoreactantes, pero no tiene un patrón específico. Si se fijan, tiene un patrón en grumos por todos lados, pero no podemos definir si está en la membrana basal, en el epimembranoso, subendotelial. Se ven grumos grotescos, pero es por el daño que tiene el endotelio, que hay fibrina. Esto es fibrinógeno. Se atrapa totalmente ese inmunoreactante. La colapsante tiene poca respuesta a los esteroides, tiene una evolución más rápida, tiene peor pronóstico, se asocia más a raza afroamericana y se asocia a enfermedades como VIH, parvovirus y enfermedad Borbeca. Vean, este glomérulo está totalmente colapsado, no podemos observar, no podemos evaluar las asas capilares, y lo que ven aquí son los podocitos grandes, hiperplásicos e hipertróficos. Se crecen y pudieran dar esa imagen de medias lunas, pero le digo, ya el contexto clínico y el contexto de la inmunofluorescencia nos pueden ayudar a descartar si esto se trata de una entidad mediada por complejos inmunes o lo podemos clasificar como glomerulosclerosis focal segmentaria. La sugerencia: la presencia de atrofia tubular, incluso sin esclerosis glomerular, podemos sospechar. ¿Por qué hago hincapié en esto? Cuando nosotros recibimos las biopsias renales, específicamente con lesiones de focal y segmentaria, como su nombre lo dice, pues son lesiones muy focales y muy segmentarias que quizá en la muestra que nos mandan no podemos
encontrar esa lesión esclerosante. Sin embargo, tenemos que hacer como estudio integral o un estudio comparativo o con recopilación de la información. Es decir, si es un bebé, un niño pequeño, no sé, de meses, vemos que hay glomérulos que se ven normales, pero el túbulo intersticio presenta lesiones esclerosantes. Es un riñón joven. En un riñón de un niño joven no puede haber daño crónico. Quizá en un adulto como nosotros ya empecemos a tener daño crónico de esclerosis global o lesión esclerosante en los túbulos y el intersticio por la edad, pero en un niño no. Entonces, cuando nosotros vemos fibrosis en túbulo intersticio, pero no vemos lesiones glomerulares y la clínica nos dice, sabes que tiene un síndrome nefrótico, tenemos que sugerir que quizá el muestreo no es tan amplio como para poder descartar o poder asegurar que sea una lesión de tipo focal y segmentaria. Entonces nosotros lo ponemos como comentario, en la nota se pone, se observa daño crónico en el riñón, en túbulo intersticio, sin embargo, por los datos clínicos de síndrome nefrótico, no se descarta una lesión de podocitopatía, ¿cuál? No se puede clasificar. En otras ocasiones podemos hacer muchos niveles, sin embargo, cuando hacemos bastantes niveles nos podemos terminar el tejido y si nos pudiera ayudar la microscopía electrónica, pues ya no tendríamos material para poderlo hacer. La variante inespecífica es un diagnóstico de exclusión y siempre, 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 siempre hay que tener toda la historia clínica para poder integrar el diagnóstico. Las podocitopatías pudieran parecer sencillas, pero realmente conforme va pasando el tiempo nos vamos dando cuenta que no es tan fácil cuando no se tiene gran información clínica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en niños menores de 3 meses con síndrome nefrótico, pues lo más probable es que sea una podocitopatía. Entonces, a este paciente hay que hacer estudios de genética para poder diferenciar si la etiología es sindromática o no sindromática, o en pacientes mayores de 18 años que tienen antecedentes familiares, tomar la decisión si se hace un estudio integral con genética o no, por cuestiones de gastos. Vaya, tenemos que tener una muy buena integración y de información y de comunicación para poder clasificar muy bien estas lesiones, porque no siempre es muy fácil, por muchas razones. Una, porque la muestra es limitada, otra porque la lesión no se ve, aunque tengamos a veces 20 glomérulos, en esos 20 glomérulos a veces no hay lesiones esclerosantes, y si nuestro nefrólogo nos manda la información completa de que se le hizo un estudio genético, de que el paciente tiene un proceso infeccioso, qué tipo de infección, cuánto tiempo tuvo esta infección, y los estudios de laboratorio, podemos hacer la integración total de esta etiología. A veces es difícil, por ejemplo, en lo personal, a veces cuando tenemos lesiones esclerosantes de la punta, híjole, titubeamos un poco, porque es muy, muy sutil el cambio. Entonces, en los casos de focal y segmentaria, nosotros, o al menos yo, sí sugiero que las biopsias sean más de 20 glomérulos, por la razón que les estoy comentando, porque a veces nos salen este tipo de lesiones que son muy específicas. Si nosotros no tenemos la evidencia de dónde está esa lesión esclerosante, no podemos hacer la clasificación de Columbia y, por lo tanto, el pronóstico no lo podemos sugerir, o ustedes se quedarían incompletos en el tratamiento y en el pronóstico del paciente, o descartar si esta podocitopatía está asociada o es secundaria a alguna enfermedad o a un proceso adaptativo. Creo que me fui muy rápido, no sé si tengan alguna duda, no sé si los confundí más, o si hay más dudas, háganmelo saber, por favor. Muy bien, gracias. No sé si la doctora a veces tenía problema con el audio, la doctora Lourdes, pero en el chat hay una
creo que comentario, que dice que hay que pensar en formas genéticas ante la presencia de un síndrome nefrótico y un borramiento de procesos pedicelos menor a 50%, ya que el promedio es 25%. Hay que pensar en focal y cementaria. Así es. Así es, sí. Pensar en formas genéticas se consideran muchos factores. Dentro de los factores que yo comentaba también es lo que menciona él, el borramiento de los procesos pogocíticos. Sin embargo, también hay que hacer como la edad del paciente. La edad del paciente es importante porque, por ejemplo, en pacientes que tienen síndrome nefrótico asociado a alteraciones genéticas, se van a ver en pacientes más pequeños, que son cuando se hacen estudios de genética, pacientes de menos de 3 meses de edad. En pacientes de 18 años de edad, podemos hacer estos estudios de genética cuando tienen antecedentes de tipo familiar. Y es que estoy leyendo las preguntas. El borramiento de los podocitos, nosotros lo podemos ver de manera universal o de manera segmentaria. Normalmente en las enfermedades de cambios mínimos no hay una fusión universal, y en la focal y segmentaria no es una fusión universal. También podemos hacer esa diferencia por microscopía electrónica. La verdad es que el audio que tengo es muy malo, no alcanzo a escucharlos muy bien. Los escucho muy lejos y muy bajito. No sé si me di a entender. Sí, realmente creo que sí. Nadie está hablando ahora mismo. Pueden abrir sus micrófonos o utilizar el chat para la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Pueden escribirlo en el chat o pueden hacerlo abriendo los micrófonos, por favor. Vamos, no Bueno, sean mientras, tímidos. si hay preguntas o no, pues este es el hospital donde trabajo, el Hospital de Alta Especialidad del Bajío, y el otro hospital donde también laboro es el Hospital de Aranda de la Parra. Por si algún día quieren venir a visitarnos, pues bienvenidos siempre. Cuando gusten hacer alguna rotación, yo encantada de recibirlos. La verdad es que son gente muy amable y siempre tendrán las puertas abiertas de este lado del Bajío. No sé si Doctora, tengan alguna pregunta. parece que no. La felicitan varias personas. Excelente ponencia, muchas gracias. La felicitan, excelentes imágenes, explicaciones, muchísimas gracias. Felicitaciones, doctora, como siempre, magnífica disertación. Siempre recordar la podocitopatía lúpica y la presencia de IgA con cambios mínimos. Asociada a cambios mínimos. Exacto. Sí, aquí es un juego. O sea, yo siempre les comento a todos, nefropatología es muy divertida porque tienes que hacer como un juego de todas tus herramientas, porque con un solo estudio no puedes hacer un diagnóstico. Es decir, hay una podocitopatía asociada a lupus, sí, pero tienes un lupus que te está dando un síndrome nefrótico persistente. Y a pesar del tratamiento, el síndrome nefrótico no remite, y descartas que sea una membranosa. Es cuando se hace el estudio de microscopía electrónica y cuando se confirma que tienes una nefropatía lúpica más una podocitopatía concomitante. Igual, una nefropatía por IgA, se observan los depósitos de IgA, pero el paciente continúa con proteinuria persistente. Normalmente la nefropatía por IgA pues no tiene proteinuria nefrótica, entonces se tiene que hacer la microscopía electrónica para poder hacer el diagnóstico de podocitopatía o nefropatía por IgA y podocitopatía concomitante, para poderle dar tratamiento y poder justificar esa proteinuria. Muy bien. Hay otro estudio, hay una pregunta, Guillermo. ¿El estudio genético se recomienda en el síndrome nefrótico temprano? Es decir, antes de los 2 años
o en el que se presenta en adultos jóvenes o con antecedentes de agregación con insuficiencia renal crónica avanzada o terminal? Normalmente los bebés son a los que se les tiene que hacer el síndrome nefrótico. A los pacientes adultos mayores de 18 años se les hace el estudio genético cuando hay un antecedente familiar. Es cuando se sugiere, digo, aquí tienen que ver varios factores como es el costo-beneficio, pero cuando son antecedentes familiares, que ya un hermano, el otro hermano, el papá, tienen daño, tienen insuficiencia renal y por alguna razón a uno de todos se les hizo la biopsia y se les diagnostica focal y segmentaria, a ese tipo de pacientes hay que hacer el estudio genético para ver si no hay una mutación o que sea de tipo familiar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Otra felicitación, doctora, de Omar Sánchez. Muy buena plática. Felicidades, doctora. Realmente muy buena. Recordándole que esta charla será grabada y busquen pasado mañana o mañana Club del Riñón en Facebook y ahí la subiré y la pueden bajar con un enlace de YouTube. A ver, un minutico más para las preguntas. Sí. Parece que todo ha quedado muy claro. Entonces, doctora, gracias por soportar el calor, que me dijo que en el cuartico hace mucho calor. Y, De verdad, estoy en un horno, en serio, tengo la boca seca. bueno, no se notó. 1.000.000 de gracias de nuevo a la doctora Lourdes, María Lourdes, por la charla interesantísima que nos dio. Gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Dice excelentes recursos porque además tiene excelentes imágenes. Sí, realmente la autora me imagino que emplea imágenes de libro, imágenes personales y realmente como son de ellas probablemente, ¿qué te digo? Sabe elegir muy bien la doctora las mejores imágenes para presentar. Le piropean las imágenes que pone. Damos gracias también a Suifar que nos da la plataforma de GoToMeeting para este tipo de charlas. Yo creo que ya no hay más preguntas. Justamente 1 hora. Doctora, 1.000.000 de gracias. Esperemos tenerla de vuelta con otro tema a futuro. Yo encantada, de verdad. Las veces que me inviten, yo ahí voy a estar. Espero ya traer mi ventilador porque hoy sí, de verdad no aguantaba el calor. Pero las veces que me quieran invitar, cuenten conmigo en el tema que ustedes me quieran proporcionar. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Chao. Gracias.